Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa Gena Aparela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y hasta mi primera novela escrita. En esta ocasión vamos a continuar hablando de secretos del arte relacionados con los misterios ovnis. Pero primero vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos conversado en este su canal. En pasados videos hemos conversado cómo el arte religioso presenta escenas de las figuras divinas acompañados de elementos que se debaten entre ser simbolismos de la espiritualidad o una tecnología desconocida, lo que sería un misterio ovni. En torno a este tema, recientemente se han dado avances muy revolucionarios, noticias muy estremecedoras, y es que un ex agente de la inteligencia de los Estados Unidos, de nombre David Grush, ha dado declaraciones contundentes delante del Congreso de su país, hablando que tiene conocimiento acerca de estos elementos o de objetos que están ocupando o que han ocupado el espacio aéreo y que no pueden identificarse, que incluso existen testimonios de miembros de la Fuerza Armada y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que han sido también personas que han visto los mismos. De aquí ha salido también un nuevo concepto. Ya no se habla de objetos voladores no identificados, sino hay un nuevo término, FANI, que significa fenómeno anómalo no identificado, para precisamente abarcar todos estos elementos que pueden estar en el aire, en el espacio o hasta en el mar, que no se conoce su procedencia. En este video vamos a seguir viendo muestras de arte, tanto ilustraciones como relatos en donde aparecen objetos que no sabemos de qué se tratan o cuál es su origen, pero que el arte siempre ha conocido el secreto de su existencia. Empecemos con nuestro primer secreto relacionado con un misterio ovni. Nuestro primer secreto del arte relacionado con un misterio ovni nos va a llevar hasta la vida de un escritor en la antigua Roma. Se trata de Julio Obsequens, que vivió en el siglo IV y preparó una recopilación de nombre Prodigiorum Liber, el libro de los prodigiosos, que a su vez está basada en el trabajo de un historiador, Ticio Livio, que perteneció al antiguo Imperio Romano y que reunió textos que describían fenómenos sobrenaturales inexplicables que se dieron entre los años 249 a.C. y el año 12 a.C. En uno de estos eventos descritos hay sin duda alguna lo que sería un avistamiento ovni, ya que junto a la ilustración que lo acompaña hay la descripción de lo que se vivió en ese momento, un elemento, un objeto tan brillante, dorado, destellante, con gran fuerza y ruido, se movió del suelo hacia el cielo. Si analizamos la ilustración que acompaña a este texto, a la descripción de este hecho inexplicable en el antiguo Imperio Romano, de una vez vamos a ver que se trata precisamente de esa época, por la presencia de los monumentos y el estilo arquitectónico. Pero resalta también a la vista, hacia el extremo izquierdo, este objeto tan peculiar, un poco fuera del lugar o de lo que tradicionalmente se espera uno ver en el antiguo Imperio Romano. Es una especie de disco o platillo, un elemento de forma circular que tiene detalles muy interesantes en su interior, que desde un punto de vista comparativo asemeja pues a una flor por sus divisiones. Está acompañado de otro elemento también curvo, pero de menor tamaño. Junto al mismo hace un conjunto también comparativo, pues que parece como una especie de medallón. Al extremo derecho de esta ilustración hay la representación o el dibujo de lo que parece ser una antorcha encendida, que puede ser pues la interpretación de este movimiento o de este traslado con gran fuerza y estruendo del suelo al cielo de este objeto que no se sabe de qué se trata y que fue catalogado como un evento extraordinario, prodigioso, fuera de lo común. Podemos hacer dos análisis comparativos ante este hecho. Primero, llama la atención de que este objeto es descrito como dorado destellante y tiene una reminiscencia directa con esta textura metalizada con la cual usualmente ha sido descrita, identificada los ovnis o estos elementos que no pueden decirse de dónde vienen. Y el otro factor es que hay una gran diferencia de tiempo entre el hecho sucedido, estamos hablando del antiguo Imperio Romano, que luego fue recopilado y resguardado a manera pues de un dato histórico. Estamos hablando del trabajo hecho en el siglo IV en la antigua Roma,
y cómo todos estos datos, a pesar de tener una gran distancia de tiempo entre sí, coinciden tanto en cuanto a forma y en cuanto a otros detalles como el dorado, el color y la textura, a la descripción que se hace muy frecuentemente de todos estos elementos que no pueden identificarse qué son, de dónde proceden. La cercanía en cuanto a lo que es imagen o lo que es apariencia de estos elementos entre lo que se habla hoy hasta el siglo XXI con lo sucedido en el antiguo Imperio Romano es impresionante. Lo que no hay duda alguna es que el arte siempre ha sabido el secreto de la existencia en tiempos remotos de estos elementos que no sabemos de dónde vienen o qué realmente son. Nuestro segundo secreto del arte acerca de los misterios ovnis nos lleva hasta una historia que vivieron los cruzados, pero que fue registrada en el siglo XII, en lo que sería pues una recopilación de nombre Annales Lauricensis. En los Annales Lauricensis se recoge este testimonio de unos cruzados que durante un enfrentamiento divisaron algo muy particular en el cielo en el año 776. Describe esta recopilación de hechos históricos y religiosos que cuando se estaban enfrentando los cruzados en un poblado de la localidad de Francia de nombre Sigeberg, y que los sajones querían tomar el control del castillo o la fortaleza francesa en esta localidad, apareció lo que sería una serie de discos descritos como unos escudos en llamas que se colocaron en lo alto de una iglesia. El ejército sajón, contrario a Francia, al ver estos discos, estos escudos en llamas, sintieron que era una señal de protección divina a favor de los cruzados en Francia y desistieron de la batalla, reteniéndose así el castillo o la fortaleza en manos de los cruzados. Si analizamos la interesante y curiosa ilustración que acompaña a estos hechos, vamos a observar dos figuras. Primeramente está una de un soldado cruzado, pues dado su vestimenta, que señala directamente al cielo, en lo que sería también una ilustración de un profundo color azul, un objeto que en este caso es un objeto esférico, es una esfera, un globo, que tiene una serie de aberturas. Curiosamente, alrededor de esta esfera hay el trazado de lo que parecería una especie de estrella o una especie de rayos, haciendo evocación a la descripción de que estos escudos estaban en llamas. También está la ilustración de otro cruzado que por su presencia, por su imagen, vestimenta, estamos hablando de un rey, está a caballo y posee su corona en su cabeza. También tiene pues la misma postura de señalar hacia el cielo de un profundo color azul, y en este caso el objeto que hay, que no se puede identificar de qué se trata, sí tiene forma de un disco o de un platillo, y nuevamente se repite esta configuración de un trazado tipo estrella o rayo, reminiscencia directa de la descripción de que se trataban de escudos en llamas. De esta ilustración y de este avistamiento registrado por el arte llama inmediatamente también la conexión que hay, no solamente en similitud de forma, un platillo y una esfera, a estos elementos que hoy se reconocen como unos fenómenos anómalos, sino también esta connotación divina que se le dio como un símbolo de protección, pero también de garantía de victoria en la batalla. El tercer secreto que conoce el arte sobre los misterios ovnis nos lleva hasta un libro que habla de las virtudes cristianas, estas cualidades como por ejemplo la templanza, la solidaridad, la justicia. Pues es un libro que pertenece a la Francia del siglo XIV. Fue escrito por Jacques Legrand, el libro de los buenos modales, en el año 1338. Pero la polémica surge porque dentro de sus páginas hay una ilustración muy curiosa, donde al centro de la composición hay un enorme globo o esfera que llama inmediatamente no solamente la curiosidad, sino que ha evocado la explicación de que se trata de un fenómeno ovni, o que se trata precisamente de todo este mundo de los misterios extraterrestres. Por supuesto, también hay quienes han querido darle una explicación diciendo que se puede interpretar como un globo tipo aerostático. El problema es que este tipo de avances se dieron hasta el siglo XVIII y este libro, el libro de los buenos modales, es del siglo XIV. Es un libro real que se encuentra en el Museo Condé
en el castillo Chantilly en Francia. Si hacemos un análisis de la composición por demás colorida, vamos a encontrar un relato muy interesante. En un primer plano está la figura de una mujer vestida de la época, evidentemente embarazada por su figura, junto a lo que sería una rueda mecánica de madera. Puede ser una rueda tipo molino. Hay un grupo de hombres o caballeros que se acerca a ella, pues expresando este deseo de ayudarla, lo que pudiera evocar precisamente la temática de las virtudes cristianas del libro de los buenos modales. Pero si seguimos observando esta colorida y llamativa composición, vamos a encontrarnos, por supuesto, con esta enorme esfera o globo, pero hacia la parte superior hay una serie de personas también dibujadas y retratadas en una clara y evidente expresión de asombro al ver este enorme globo o esfera. Al observar con más detalle el mismo, vamos a encontrar que está representado este globo ricamente detallado, incluso dividido en secciones, resaltando así su presencia. En el cielo azul también hay unos elementos que no tienen mucha definición, pero que se repiten varios de los mismos en una silueta similar, que también pues suma mucho a este concepto de elementos cuyo origen no se puede conocer, no se sabe de qué se trata, pero que se relaciona precisamente con lo que se está reconociendo hoy, que hay fenómenos anómalos sin explicación que ocupan tanto el aire como el espacio aéreo. En una apreciación personal me llama mucho la atención que vemos cierta reminiscencia con el relato que hacíamos o que analizábamos en las pinturas de arte religioso, donde la figura de María junto al niño Jesús también estaba acompañada de elementos que no se sabían si eran símbolos de la divinidad o de la espiritualidad o una tecnología desconocida, pues como una protección para ellos. En este caso se repite el hecho de que hay una figura de una mujer embarazada y la presencia de uno de estos curiosos elementos que no se sabe no solamente su origen, sino la razón de la presencia del mismo en una escena. El origen, la tecnología y la razón por la cual estos elementos han hecho acto de presencia a lo largo de diferentes localidades y distintos momentos en el tiempo sigue siendo un misterio, pero el secreto que tiene el arte todavía para revelarnos se vuelve más interesante. Sigamos con el próximo secreto del arte. Un grabado en madera registra los hechos que ocurrieron en Nuremberg, Alemania, en el año 1561. Es una escena por demás particular. Hay la figura del sol como un centro en esta composición. Hay también la presencia de lo que serían esferas o planetas de colores rojo, azul y negro. También hay una presencia de naves en formas de cruces o naves en formas de cilindros, y también lo que sería como una especie de gran lanza o de figura que asemeja a una lanza o flecha de color negro debajo de todo este conjunto. Este grabado, para muchos que creen en todo este tema de los misterios ovnis, no representa otra cosa que una batalla entre naves extraterrestres que ocurrió en esta localidad de Alemania en el siglo XVI. Este tallado en madera, por cierto, hecho por Hans Glasser, no solamente está acompañada pues de esta representación gráfica, también está el registro de la noticia de estos curiosos e impresionantes hechos que tuvieron lugar el 14 de abril de 1561. Y la narración de estos hechos habla que a primeras horas del día, de ese día de abril, por eso la representación del sol como una figura central, muchos hombres y mujeres de la localidad de Nuremberg pudieron presenciar en el cielo cómo estas esferas rojas, azules y negras también se enfrentaban pues a estas otras formaciones en cruces y en formaciones tipo como un cilindro. Se describe que batallaron por una hora, por el periodo de una hora, y precisamente hablaron que estos elementos estaban combatiendo entre sí. Cayeron al suelo y comenzaron a arder y se emanó mucho vapor, pues producto de la combustión. Y que posteriormente apareció este tipo de flecha o tipo de lanza grande de color negro debajo de toda esta batalla, de todos estos elementos que combatieron entre sí, y que se interpretó que esto había sido una manifestación divina como una advertencia. Este interesante grabado en madera, acompañado también pues de este relato sin igual, está
siendo parte de una colección real, la colección Wikiana, que sí recoge fenómenos del imaginario popular, pero que pertenece a la Biblioteca Central de Zúrich en Suiza. Así que es un elemento por demás contundente desde el punto de vista de revelar todos estos secretos y misterios de elementos que no se pueden identificar de dónde vienen, pero que en este caso dibujan lo que sería una batalla. A nivel comparativo, es innegable la relación que tiene esta escena tallada en madera y descrita con las escenas de películas de fantasía universal galáctica o también de ciencia ficción. Podemos mencionar a una de las más populares, como lo es Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Y es que en muchas veces, en innumerables veces, una película como Star Wars nos ha presentado precisamente el combate entre naves de distintas formas, incluso la presencia de estas enormes naves, de estos enormes acorazados, acompañando a naves de menor tamaño, combatiendo entre sí. Curiosamente, el título que representa este grabado en madera en la colección Wikiana en la Biblioteca Central de Zúrich es el siguiente: la batalla de las fuerzas espaciales de los dioses y los nagas. Yo creo que con este nombre es más que contundente que esto está representando una historia que excede incluso nuestra imaginación, pero que pertenece al siglo XVI. También desde el punto de vista de la observación del resto de la ilustración, llama la atención que en la parte inferior pues se ha representado lo que sería el poblado que atestiguó todo esto. Se ve la figura de una iglesia, de una catedral, y también en el otro extremo se puede ver aparte del poblado arder, o que hay un incendio, producto que precisamente el final de la batalla entre estas fuerzas espaciales de los dioses termina cuando muchas de ellas comenzaron a arder cuando cayeron en el suelo. Pues la interpretación de que se le puede dar a este secreto del arte queda de cada uno de ustedes, pero es una historia muy detallada, muy interesante, y si lo unimos ante el hecho que se está reconociendo que hay elementos que no podemos saber de dónde vienen, pero que para muchos han representado incluso una conexión hasta con la divinidad o con la creación de una manera diferente, de una manera tecnológica, estamos ante otro secreto que siempre el arte ha conocido. Nuestro quinto secreto del arte y los misterios ovnis nos llevan hasta el siglo XVIII y a preguntarnos si puede acontecer algo similar a lo que sucedió en la localidad de Nuevo México, Roswell, uno de los fenómenos relacionados con el mundo de la ufología más importante en el siglo XVIII, también en la localidad de Francia. Y es que parece ser que en Francia, en el siglo XVIII, exactamente en 1790, hubo un acontecimiento tipo Roswell. Recordemos que Roswell es este accidente que presuntamente se da en esta localidad de Nuevo México, Estados Unidos, en el año de 1947, cuando se supone que se estrella una nave extraterrestre, y no solamente se tiene este descubrimiento, sino también contacto con las formas de vida que tripulaban esta nave. Pues algo muy similar se piensa que ocurrió en Francia en 1790, pero la historia detrás de estos hechos, su relato, su registro y su descubrimiento es por demás peculiar. Sucede que en la década de los 70, en 1975, Antonio Fenoglio descubre en los archivos de Francia, de la Academia de Ciencias, un peculiar reporte de policía, donde habla de fenómenos inexplicables y extraordinarios. Ante este descubrimiento de este reporte de hechos que acontecieron en Francia a finales del siglo XVIII, tiene hasta un testigo, un doctor de nombre Jacques Vallée, que también pues presencia el momento en que en estos archivos de Francia pues aparece este reporte. Esto a su vez pues ha sido narrado y comentado en un portal de nombre Cool Stuff. Bueno, este curioso reporte que fue descubierto en los años 70 habla de lo que aconteció en 1790 en Francia. Y resulta que un inspector de policía de nombre Lia Boff es enviado de París a la localidad de Alençon, y ahí presenciaría lo que serían hechos inexplicables. Narra este reporte que agricultores o campesinos de la localidad le cuentan que a muy tempranas horas de la mañana vieron un gigantesco globo o esfera acercarse a gran velocidad y haciendo un sonido muy particular.
Al principio pensaban que se trataba pues de un globo, ya para este momento esta tecnología era posible, pero con la velocidad que desarrolló, con la fuerza con la que se acercó a la localidad y cómo terminó desacelerándose y estrellándose sobre la cima de una colina, los campesinos salieron despavoridos y se dieron cuenta que no se trataba de un globo convencional. Esta esfera o globo que se estrelló en esta localidad francesa al finales del siglo XVIII provocó un incendio porque ya venía en llamas, según lo que atestiguaron los agricultores o campesinos, y que a su vez le contaron a este inspector de policía Liaboff. El fuego fue tan intenso que tuvieron que controlarlo, y ya en la noche todavía ardía los campos de la intensidad, pero ya controlada de este incendio. Sin embargo, esta enorme esfera había llamado la atención de todos los moradores. Incluso habían personas muy importantes como testigos. Estaban 2 alcaldes, estaban autoridades distintas, habían hasta 2 médicos, pertenecientes al mundo de la ciencia. Esta gran esfera había llamado la atención de la localidad, pero sorprendió a todos cuando de la misma apareció una especie de puerta o escotilla. Y de esta puerta aparece una figura descrita según este informe de una manera muy extraña, muy peculiar, que incluso al salir pronunció unas palabras que nadie entendió y por una cuestión de asombro y temor salió corriendo hacia el bosque de la localidad. Pues los presentes también, por asombro y por terror, también salieron huyendo ante este tripulante que salió de esta enorme esfera que se había estrellado. Y fue lo mejor que pudo haber pasado, porque la misma explotó en varios pedazos, y estos pedazos quedaron esparcidos, pero dicen que luego se pulverizaron y así no quedó rastro alguno de esta peculiar esfera. Y este relato quedó así en este reporte de la Francia de finales del siglo XVIII, reportado por este policía de nombre Liaboff y descubierto por Antonio Fenoglio en el año de 1975. ¿Qué es lo curioso de esta historia? Por demás, un relato sumamente interesante. Bueno, está el hecho primero de estos momentos tan distanciados en el tiempo. Es un hecho que acontece en la Francia de finales del siglo XVIII, comparados con el Roswell de 1947 de Nuevo México. Si ponemos atención a la diferencia de tiempo y asumimos que este relato de este inspector de policía es cierto, no hay manera de que este poblado francés ni el inspector Liaboff pudiera conocer lo que acontecería tantos años después, en el siglo XX, en Nuevo México. Este accidente de esta nave en Roswell. Pero en este caso fue una esfera que se estrelló en una localidad francesa. Lo que sí queda un poco en duda, o la gran interrogante acerca de este relato, es la originalidad de este reporte. Pues si el mismo resultara cierto, sería algo muy contundente acerca de la vida extraterrestre. Hay a quienes identifican este relato como un posible viajero del tiempo que se estrelló en esa localidad francesa. Pero cuando se quiso indagar más acerca de este reporte, en el año 2006 se pidió a los archivos de Francia de la Academia de Ciencias poder encontrarlo, y el mismo no se encontraba presente. ¿Qué significa esto? Este es un misterio con un final abierto. Puede ser que Antonio Fenoglio inventó esta historia y este reporte no sea cierto, como puede ser que él, como descubridor de este reporte, en su momento lo vio y tuvo de testigo hasta un doctor, pero luego este reporte desaparece, ya que esto fue en 1975 y fue hasta el año 2006 que presuntamente se solicita el mismo a los archivos de Francia y no existía como tal. Hay una diferencia también de tiempo considerable. Lo cierto es que deja enormemente una duda, pero sí arroja mucha información que de alguna manera no solamente ha sido representada por el arte desde el punto de vista de la ilustración que también ha acompañado aparte de este relato, sino que nuevamente vuelve a utilizar elementos que hoy día, a la luz del siglo XXI, son muy repetitivos y característicos de toda esta narrativa de los objetos que no se pueden identificar, de los ovnis y de los fenómenos anómalos que hoy se reconocen que están sucediendo y que han sucedido. Lo interesante también es que desde el punto de vista del arte, este concepto de viajar a través de una nave en forma de una esfera
es algo que hemos visto también en películas muy interesantes, películas que también hemos analizado en este canal. Estamos hablando de Contact o Contacto y la película El día que la Tierra se detuvo, que por cierto también hemos utilizado algunas imágenes de esta película para relatar o para identificar precisamente este efecto de una enorme esfera que llega y sorprende a todo el mundo. Lo interesante es que Roswell acontece en el año 1947 y la versión original de la película El día que la Tierra se detuvo, que obviamente nosotros conocemos más la versión del 2008, pero la primera versión es del año 1951, de los primeros años de la década de los 50. Un dato curioso nada más para unir los puntos y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Para complementar tenemos dos ilustraciones más. Una es una ilustración antigua de China que pertenece a un libro del año 1400. Es el estudio ilustrado de países extraños, es decir, un libro que habla de países de una época incluso más remota que el año 1400, de países fantásticos. Y en esta ilustración se representa lo que el texto describía, que en este país, pues increíble desde el punto de vista de su existencia, habían carros voladores que se impulsaban con la fuerza del viento. En el año de 1660, a través de esta ilustración, sabemos que unos barcos holandeses que navegaban por el Mar del Norte vislumbraron en el firmamento una serie de curiosos discos o formas circulares que incluso según esta ilustración, si hacemos una observación, dentro de los mismos se observan como una especie de rostros. Lo curioso es que esto no es una ilustración de un libro fantástico, sino de un compendio de cartografía, de navegación, de estudio y de historia de combates en el mar. Es decir, es un libro de carácter histórico, pero que incluye esta ilustración tan curiosa, cuyos testigos fueron estos barcos holandeses. Pues el arte siempre ha representado lo que los seres humanos piensan, sienten y atestiguan. Y todas estas ilustraciones y todos estos relatos podemos entender entonces que ha sido la expresión artística, la manera de conservar incluso estos hechos inexplicables. Lo sorprendente es que hay diferencia desde localidad hasta en línea de tiempo de estos eventos. Sin embargo, guardan una gran similitud en lo que se puede describir como la forma de los objetos apreciados, las características en cuanto a colores y texturas y hasta esta necesidad de darle una explicación con una conexión con la divinidad o incluso con una tecnología superior. Lo importante es que al momento en que nos encontramos en el siglo XXI ya hay una cierta aceptación de que hay fenómenos anómalos que no se pueden explicar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de todo esto? Por el momento, la respuesta siempre estuvo delante de nosotros. El arte sabía que existían todos estos elementos y que su testigo principal había sido la humanidad. Ese es el secreto del arte revelado para todos nosotros. Gracias por habernos acompañado en una presentación más en Acuarela. Si te ha gustado todo lo que hemos conversado en este video, déjanos tu comentario. Si gustas, también puedes regalarnos un like, un me gusta, porque esto nos va a ayudar a llegar a más personas. Y si no eres todavía parte de este tu canal Melissa G en Acuarela, ¿qué esperas? Estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Suscríbete. Recuerda que aquí imaginamos, decodificamos, analizamos, leemos y pintamos todo bajo nuestro sello personal que es en Acuarela. Quédate muy atento a todo lo nuevo que vamos a traer para ti. Vamos a seguir con más secretos del arte. Soy Melissa Guardia. Este es el canal de Melissa G en Acuarela. Quiero enviarte un fuerte abrazo en Acuarela y será hasta la próxima. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.